En el episodio anterior empezamos a hablar de la vida de Pitágoras, el misterioso padre de las matemáticas y fundador de la influyente escuela pitagórica. Conocimos su infancia y sus viajes, los motivos por los que debió exiliarse de Samos y también su llegada a Crotona, al sur de Italia. En esta segunda y última parte profundizaremos en sus doctrinas, en otros episodios de su vida y en los violentos sucesos que terminaron con su persecución y muerte. Pitágoras, vida y leyenda. Segunda parte. La escuela pitagórica. Pitágoras se expresaba de forma enigmática y mistérica, a menudo con frases ambiguas y manteniendo siempre una actitud centrada y serena. Muchas de sus enseñanzas estaban basadas en supersticiones, como la prohibición de las habas o la madera del ciprés, pero la mayoría de sus lecciones eran de filosofía, música, matemáticas y astronomía. Divulgaba muchas ideas, pero la que más atraía a las personas era una nueva y optimista mirada sobre el destino del alma después de la muerte. Para los pitagóricos el alma era inmortal, una emanación del éter, y cuando una persona fallecía, aquella no desaparecía, sino que migraba a otro ser vivo, fuera humano o animal, y a esto se lo conocía como metempsícosis. Justamente por esta capacidad del alma de migrar incluso a animales, Pitágoras profesaba el respeto hacia otros seres vivos que debían cumplir su ciclo natural de vida, razón por la que condenaba toda clase de sacrificio cruento o maltrato animal, así como el consumo de carne, lo que explicaba, en parte, su tenaz vegetarianismo. Para alcanzar la pureza del alma, que era el objetivo más importante del pitagorismo, una persona debía renunciar a toda vanidad y ambición y llevar una vida de ascetismo. A todo esto se añadía el aprendizaje de la filosofía, la música y otras disciplinas, de modo que mientras más aproximase uno a la verdad, más cerca estaría de los dioses. Para la filosofía pitagórica, el principio de todo era el número y sus relaciones armoniosas con las cosas, donde cobraba especial importancia el símbolo de la tetractis. El alma, a su vez, se dividía en tres partes: el ánimo, la inteligencia y la razón, siendo esta última la única que se presenta en los seres humanos. Cualquier persona, fuese hombre o mujer, griego o bárbaro, podía formar parte de la escuela pitagórica, en la que había dos clases de discípulos: los acusmáticos, es decir, los que oyen, y los matemáticos, los que aprenden. Los primeros, los acusmáticos, acudían a las clases como oyentes y solo aprendían los principios elementales de la filosofía pitagórica. Los matemáticos, en cambio, conformaban el círculo más acérrimo a la figura de Pitágoras. Vivían con él y aprendían sus conocimientos científicos y los preceptos de sus misterios. Para llegar a esta categoría, debían primero pasar 5 años como acusmáticos, tras lo cual eran sometidos a examen por el propio Pitágoras. Esta clase privilegiada, sin embargo, tenía la obligación de observar rigurosas normas de conducta, como la abstención de tener posesiones particulares y del consumo de carne, pero, sobre todo, la de mantener estricto silencio de todo cuanto aprendían de Pitágoras. Hechos de Pitágoras. Sobre la personalidad de Pitágoras se dice que era tranquilo y sosegado, y que nunca se le vio reírse de cosas triviales ni maltratar a nadie, fuese libre o esclavo. Mientras no impartía lecciones, pasaba el día en el umbral de la escuela, tocando la lira y cantando versos de taletas. También practicaba un tipo de danza que había aprendido en Babilonia y que otorgaba al cuerpo salud y agilidad. Una vez que obtuvo fama y reconocimiento, buscó mantener un perfil bajo en sociedad, de modo que no atrajera sobre sí la envidia de los demás, razón por la que,
Cuando salía a caminar, lo hacía acompañado solo por 2 o 3 personas. Apreciaba enormemente a sus compañeros, al punto de afirmar que un amigo era la réplica de uno mismo y que la amistad era igualdad. Sobre su vida familiar es poco lo que se sabe. Su esposa, Teano, es considerada la primera mujer filósofa y matemática, y se dice de ella que fue pionera en teorizar sobre la proporción áurea. Tanto Teano como sus hijos pertenecían a la escuela pitagórica como miembros destacados. Su hija, Damo, se casó con un sujeto llamado Menón, mientras que Mía hizo otro tanto, pero con el célebre exacampeón olímpico Milón de Crotona, de quien se decía era discípulo de Pitágoras, al que, de hecho, salvó en una ocasión cuando el techo de una casa se desplomó y Milón sostuvo una columna para que todos salieran. Por otra parte, existen varios episodios fabulosos en la vida de Pitágoras que han contribuido a aumentar la leyenda en torno al personaje. Sus discípulos solían referirse a él no por su nombre, sino por el apodo de El Divino, y se decía que como prueba de ello tenía un muslo de oro. En una ocasión, Pitágoras oyó que una osa causaba estragos en Daunia, y temiendo que unos cazadores la mataran, marchó a la zona para capturarla, tras lo cual la encerró en una cueva donde la alimentó con higos y cebada hasta que pudo amansarla, para finalmente dejarla ir. En otro episodio vio que un buey pisoteaba un campo de habas en Tarento y se acercó al boyero para pedirle que ordenase al animal dejar las legumbres en paz. El sujeto se burló de él, por lo que Pitágoras se arrimó al buey y le susurró al oído, y enseguida el animal se apartó de las habas para nunca más acercarse. También se cuenta que en Síbaris vio unos pescadores sacar del mar una red repleta de peces y se les aproximó para proponerles un trato. Si Pitágoras les decía el número exacto de pescados que había en la red, los hombres aceptarían devolverlos vivos al mar, cosa que efectivamente ocurrió. Una tarde, cuando cruzaba un riachuelo con sus discípulos, Pitágoras le dirigió una plegaria al espíritu de la corriente, y ésta, ante el estupor de todos, emitió un sonido claramente audible en respuesta. También se decía que podía curar con la música y el canto, y que podía predecir terremotos y granizadas. Otro episodio curioso fue cuando se entrevistó con un discípulo de Metaponto y al mismo tiempo con otro de Tauromenio, siendo que entre ambas ciudades había una considerable distancia. También en Tauromenio encontró a un joven ebrio que pretendía prender fuego la casa de un rival. Pitágoras intentó disuadirlo con palabras, pero viendo que su voz caía en oídos sordos, se puso a tocar la lira, consiguiendo así calmar al violento. Era también célebre su encuentro con Ávaris, un sacerdote hiperbóreo de Apolo, que, según la leyenda, se desplazaba sobre una flecha de oro que el propio dios le obsequió. Cuando este Ávaris llegó a Crotona, quedó tan impactado con Pitágoras que reconoció en él a la divinidad y le regresó su mítica flecha. Finalmente, Pitágoras podía recordar no solo quién había sido en otra vida, sino también revelar a sus iniciados sus propios pasados. Por su parte, decía haber sido Euforbo, hijo de Pántoo, un héroe de la guerra de Troya, y también Etálides, un hijo de Hermes. A este héroe el dios le había ofrecido lo que quisiera, y Etálides, en vez de elegir la inmortalidad, prefirió recordar toda vida pasada y futura. La guerra contra Síbaris. Cerca del año 511 antes de la era común, un demagogo llamado Telis ascendió al poder en la cercana ciudad de Síbaris. Este tirano, que alcanzó gran influencia gracias a las clases bajas, ordenó confiscar los bienes de las 500 familias más pudientes de la polis y redistribuir sus bienes entre el pueblo. Los aristócratas no tardaron en reaccionar y pronto estalló una revuelta en la que, sin embargo, Telis salió fortalecido.
Los conjurados, en consecuencia, debieron huir para no ser asesinados y acudieron como suplicantes ante los altares de los crotoniatas. Telis, al tener conocimiento de esto, envió emisarios a Crotona para exigir la entrega de los complotados, bajo amenaza de declarar la guerra si no lo hacían. El Consejo de los 1000 se reunió inmediatamente para deliberar tamaña cuestión, ya que entregar a los suplicantes supondría ganarse la ira de los dioses. Pero, por otro lado, Síbaris era la ciudad más poderosa de la región, y Crotona no tenía los medios para enfrentarla. Ante semejante dicotomía, se recurrió entonces al consejo de Pitágoras. El filósofo no dudó un instante y se ciñó a lo que era correcto ante los ojos de los dioses, es decir, la protección de aquellos que se abrazaban a los altares como suplicantes, alegando que la verdadera culpa la tenían los sibaritas que habían alterado su orden político. Se cuenta que uno de los emisarios se acercó a Pitágoras para reprochar sus palabras, pero el sabio, que de algún modo conocía el pasado homicida del sibarita, le contestó que los dioses no tenían oráculos para personas como él. El emisario lo agredió en consecuencia, mas fue rápidamente separado y expulsado de Crotona por haber insultado a Pitágoras. La guerra al final no pudo evitarse, y en 510 antes de la era común, Síbaris marchó contra Crotona con una fuerza de 300.000 hoplitas y jinetes. Los crotoniatas, por su parte, apenas llegaban a los 100.000 hombres comandados por Milón para hacerles frente. Contaban, sin embargo, con un arma secreta: la música. Según la tradición, los sibaritas eran tan dados al lujo y a las excentricidades que habían enseñado a sus caballos a danzar al son de la aulos. Por eso, en cuanto los crotoniatas tuvieron a los jinetes enemigos enfrente, hicieron sonar sus flautas y los caballos sibaritas empezaron a bailar, parando en seco el ataque de la caballería. La sorpresa inicial fue suficiente para desbaratar las líneas de Síbaris y torcer el destino de la batalla. Los sibaritas retrocedieron hasta su ciudad, donde fueron sitiados durante 70 días por los crotoniatas, hasta que finalmente capitularon. Crotona aprovechó entonces la situación para sacar ventaja en la región, y tras desviar el curso del río Cratis, inundaron y arrasaron Síbaris para borrarla del mapa para siempre. La muerte de Pitágoras. A pesar de que Pitágoras aconsejaba no atraer sobre uno mismo la envidia del prójimo, la gran influencia que su escuela tuvo en las ciudades de la Magna Grecia pronto despertó recelos y oposiciones, sobre todo en las clases más bajas que no comprendían o no compartían la filosofía de los pitagóricos. Con todo, el final de su escuela llegaría de la mano de un miembro de la aristocracia. Entre los seguidores de Pitágoras había un individuo llamado Silón, que tenía fama de ser un hombre violento, y que tras cumplir los 5 años como acusmático que exigía la escuela, solicitó ser admitido en el círculo de los matemáticos. Pero el propio Pitágoras lo rechazó por su forma de ser, diciéndole que un sujeto como él jamás alcanzaría la pureza. Silón no encajó nada bien semejante humillación y juró vengarse del filósofo y acabar con todos los pitagóricos. Pero como el prestigio que la escuela tenía le impedía llevar a cabo un ataque directo, tramó un complot y buscó el apoyo del pueblo llano, cuya voz era representada por un individuo llamado Ninón. Por aquellos tiempos se dio que los crotoniatas debatían cambiar su constitución en pos de leyes que permitieran el acceso a los cargos públicos a un número mayor de ciudadanos. Pero los pitagóricos, que tenían gran peso en el Consejo de los 1000, se negaron a cambiar la constitución que dictaran sus padres. Silón finalmente encontró su oportunidad en el creciente descontento del pueblo hacia los pitagóricos, descontento que se vio enardecido por un discurso difamatorio de Ninón, en el que reprochaba a sus conciudadanos el haber sido capaces de vencer a 300.000 sibaritas, mas incapaces de sacudirse el yugo de 300 pitagóricos.
Los discípulos de Pitágoras debieron abandonar la asamblea entre abucheos, y esa misma noche 50 de ellos se congregaron en casa de Milón junto a su maestro para determinar qué debían hacer a partir de entonces, sin saber que dicha reunión sería la última. Silón y un grupo de complotados marcharon al lugar donde se encontraban los pitagóricos y tras atrancar puertas y ventanas, prendieron fuego a la casa. Algunos consiguieron salir del infierno en el que los habían condenado, solo para morir lapidados en el exterior, mientras que los que se quedaron dentro con Pitágoras se arrojaron sobre las llamas para permitirle escapar sin recibir daño alguno, y acompañado por 2 alumnos huyó de Crotona hacia Caulonia y de allí a Locros, donde embarcó rumbo a Tarento. Pero Silón y sus hombres lo persiguieron sin descanso, obligándolo a escapar a Metaponto. En este punto existen 2 versiones de la muerte de Pitágoras. En una se cuenta que mientras era cazado por los hombres de Silón, se topó con un campo de habas que se negó a pisar, y como no tenía manera de rodearlo, simplemente se sentó en el suelo a esperar su final. Sus perseguidores lo alcanzaron y sin mostrar piedad, lo degollaron allí mismo. En otra versión, en cambio, Pitágoras consiguió llegar a Metaponto, donde se refugió en el templo de las musas para evitar que lo mataran. Sin embargo, el dolor por la muerte de sus amigos y la incertidumbre de no saber qué había sido de su familia quebraron su voluntad, y tras permanecer 40 días en el templo, Pitágoras se dejó morir de hambre. Se dice que cuando estos terribles hechos tuvieron lugar, Pitágoras llevaba 37 años en Crotona, por lo que al momento de su muerte debió tener entre 80 y 90 años. Su tumba, sencilla y pequeña, se mostraba en Metaponto. La persecución de los pitagóricos no se detuvo con la muerte del maestro, y los que quedaban en la Magna Grecia debieron dispersarse y esconderse o huir. Descorazonados y sin guía, ya no quisieron instruir a otros en las doctrinas de Pitágoras, y solo mantuvieron vivos sus misterios, pasándolos a sus descendientes. La escuela pitagórica, sin embargo, no desapareció completamente, y varios años después, los crotoniatas se arrepintieron de lo que habían hecho y ofrecieron a los pitagóricos regresar a la ciudad. Pero de los 300 matemáticos que conformaban el círculo de Pitágoras, solo 60 volvieron a Crotona para mantener vivo el legado de aquel que descubriera la Tetractis. En cuanto a los hijos del propio Pitágoras, se sabe que Telauges, siendo todavía un efebo cuando su padre murió, fue escondido por Aristeo de Crotona, y al crecer se casó con Vitala, hija de su hermana Adamo, quien le confió el único manuscrito donde se atesoraban las enseñanzas de Pitágoras. Manuscrito que, pese a que muchos lo han buscado, aún permanece oculto en las sombras del olvido. Esto es todo cuanto podemos decir de la vida de Pitágoras, un hombre que caminó en la delgada línea entre lo mítico y lo real. Creador del célebre teorema que lleva su nombre y considerado el primer matemático, supo aplicar sus conocimientos basados en el número en toda clase de disciplinas, desde la música hasta la filosofía. Con el paso de los siglos, su nombre se volvió cada vez más importante y sus anécdotas cada vez más legendarias. Pero algo que nunca se podrá negar es la gran influencia que ejerció en miles de pensadores que vinieron después de él. Todos, en mayor o menor medida, debieron gran parte de sus conocimientos al genio de Pitágoras el Divino.